La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí me cogieron fuerza. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El Señor añade bendición a su palabra. Buen Dios, Padre eterno, delante de ti vengo, Padre, para presentar tu palabra, Dios mío. Yo te pido, Señor amado, que tú uses mis labios, Padre, que seas tú fluyendo a través del Espíritu Santo y ministrando a cada una de nuestras vidas de manera especial. Tú conoces, Dios mío, tu pueblo, tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Yo te pido, Padre, que tú reprendas al devorador, Dios mío, que muchas veces quiere venir a robar esa semilla, Padre, que quiere ser implantada en el corazón de tus hijos, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú ministres de manera especial, así como lo estás haciendo en este servicio apacible, hermoso, en el cual estamos sirviendo, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo obre de manera especial, Señor amado. Ayúdanos, Dios mío, a obedecer tu palabra, no tan solo ser oidores de ella, sino que seamos obedientes a la misma. Glorifícate, Dios mío, a través de tu palabra, Padre Santo. Yo me encargaré de darte toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, porque soy tu Padre. Te la mereces. Soy solamente, Padre, un instrumento en tus manos, Padre Santo, en el cual te he escogido, Dios mío, para exponer tu palabra en este momento, Padre. Yo te doy gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Se puede sentar. Gloria a Dios. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Qué lindo, aleluya. No tan solo, ¿verdad?, Él nota la fuerza, sino que también nos unge. Y qué lindo que Él lo toma de un búfalo. Y si no ha comprendido esta lectura, hoy la va a comprender. Porque usted diría, ¿cómo que el Señor da la fuerza como el búfalo a la misma vez? ¿Qué tiene que ver el búfalo con la unción? ¿Verdad? Porque literalmente cuando hablamos de un búfalo, pues lo vemos como un animal fuerte, ¿verdad? Un animal grande. Pero ese animal fuerte que fue tomado por la palabra, que Dios permitió que fuese escrito, ese búfalo tiene una gran importancia en la vida de cada cristiano, en cada una de nuestras vidas. Estaba leyendo una historia que cierto día un señor estuvo trabajando en un proyecto, en una finca, en una área de la parte de África. Y él contaba y decía que había visto que utilizaban búfalos para extraer el fruto. Y esto le pareció interesante, ya que no son animales de la región, sino que los traen de Asia o de África. Dialogando con el ingeniero, le preguntó cuáles eran las ventajas de usar estos animales para la extracción del fruto. Por supuesto, le contestó el ingeniero, el costo de usarlo en vez de usar máquinas es una gran ventaja. Además, que poseen fuerza para jalar grandes cantidades de fruta. No perjudican el suelo como lo haría un tractor. Pero lo más que le impresionó al Señor fue cuando este ingeniero le dijo, y además estos búfalos tienen 4x4. Todos sabemos lo que es un carro cuando un carro contiene el 4x4, ¿verdad? Le da fuerza al carro para arrancar, para subir altura. Pero este señor no pudo comprender estas palabras del ingeniero. Y el Señor se preguntaba, ¿pero por qué me dice que tiene 4x4? Era un hombre de allá campo humilde, no con mucho conocimiento. Y el ingeniero, al ver que el Señor no podía entender sus palabras, él le dijo,
cuando hay mucho lodo y una cuesta muy empinada, difícil de subir con la carga, el búfalo dobla sus patas delanteras y sube la cuesta con sus rodillas. Miren qué interesante la forma en la cual un búfalo, un animal muy pesado, dobla sus rodillas para poder empujar el peso que lleva detrás de él. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas podemos llegar al punto de nuestra vida que solamente de rodillas podemos cruzar al otro lado. De rodillas nos podemos sostener ante las circunstancias que muchas veces llegan a nuestra vida. Solamente de rodillas delante de Dios puedes buscar la solución que muchas veces con tus fuerzas humanas no puedes conseguir. A veces corremos de un lado para otro, muchas veces refugiándonos, buscando consejos en otras personas, y lo menos que nosotros hacemos es refugiarnos en el Señor. Lo menos que hacemos es consultar a Jehová, y muchas de las veces cuando consultamos a Jehová, Dios nos da la solución al problema, nos da la contestación. Gloria al Señor de nuestra vida. Y muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos ha hablado. Y cuando no escuchamos lo que Dios nos ha hablado, entramos en un espíritu de confusión y comenzamos a buscar consejo en otro lado cuando ya Dios ha decretado una palabra sobre nuestra vida. Qué lindo es el Señor, aleluya, vive Dios. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es maravilloso. Él siempre está ahí atento a nuestra vida para ayudarnos, para socorrernos. Por eso el salmista decía esa palabra, que recibiésemos fuerzas como el búfalo, y no tan solo que recibiésemos fuerzas como el búfalo, sino que también pudiésemos recibir ese ungüento, ese aceite. Porque yo te garantizo que en el momento más peor de tu vida, cuando te sientes que las fuerzas no las tienes y te vas de rodillas delante de todo aquel que todo lo puedes y expresas tu angustia y tu situación, yo te aseguro que no solamente renovarás esa fuerza, sino vas a poder ser ungüento, ese aceite derramándose sobre ti, indicándote de que Él está contigo, que su presencia está ahí, que te está escuchando. Vamos a ver la característica de este animal, el búfalo. El búfalo es un animal de la familia bovina. Muchas veces se lo ha confundido con los bisontes, con los cuales comparten características similares que tienden a confundirse. Este animal excepcional está provisto de habilidades que pueden enseñar mucho sobre la manera en que debemos conducirnos por la vida. Y una de las características del búfalo son sus cuernos. Un animal con cuernos fuertes. Los búfalos están provistos de unos cuernos largos que tienden a formar una fuerte coraza sobre su cabeza. Esto nos provee de un escudo impenetrable que ni siquiera una bala podía traspasar sobre ellos. Ni una bala puede traspasar en la frente de ese búfalo con sus cuernos ahí puestos, protegiendo su cabeza. Estos cuernos, como ya hemos hablado, son el símbolo de la fuerza, del poder. Y Dios nos entregó fuerza, nos entregó poder en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Muchas veces no reconocemos ese poder, no reconocemos esa fuerza tan grande que un cristiano carga sobre sí, porque aún todavía no hemos reconocido ni entendido
la gran promesa que Dios derramó sobre la iglesia acerca del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo sobre vuestra vida. Otra característica del búfalo es que ellos producen aceite fresco. Los búfalos están equipados con una joroba. ¿Se han dado cuenta del búfalo? Que en la parte de aquí arriba tienen una joroba que tiende a estar muy hinchada. Esto se debe a que ellos producen un aceite que al verse el peligro y retroceder comienzan a destilar sobre su cuerpo. Me llamó mucho la atención esta acerca del búfalo, cómo Dios lo preparó, cómo Dios lo creó. Él produce ese aceite sobre esa joroba cuando ve a un animal, mayormente a los leones, porque los búfalos son muy atacados por los leones. Y cuando sabe que el león viene a pisarlo, dice que él toma esa en su defensa y comienza a producir ese aceite y comienza a derramarse ese aceite por el cuerpo del búfalo, de tal manera que cuando el león va a agarrarlo con sus garras no puede dar para, porque ese aceite ha sido derramado sobre el búfalo. Tú y yo tenemos que experimentar la presencia y la unción de Dios sobre nuestra vida para que cuando venga el enemigo a atacarte, tú puedas estar lleno de esa unción, de esa presencia de Dios, para que los ataques del enemigo no vayan a destrozar ni a devorar tu vida. Y muchas veces los cristianos, eso es lo menos que muchas veces cargan. No cargan con el aceite, con la unción del Espíritu Santo, porque no son vidas que están, vidas consagradas a Dios, vidas que están en el ayuno, vidas que están en la oración, vidas que están en la búsqueda, en la presencia de Dios, y son fáciles presas de Satanás, porque no tienen ese aceite, no tienen ese ungüento que hace, que lo ayuda a pelear contra la acechanza de un animal feroz, del enemigo de nuestras almas, que cada día arrebata, combate con nuestra vida. Uno podría pensar que el animal retrocede por miedo a su atacante, pero la verdad es que solo está poniéndose en marcha y al momento de recibir este aceite que brota de su joroba, atacar con más violencia a su oponente. Este aceite fresco llena de vigor su músculo, llenándolo de más fuerza para el combate. Mira qué increíble hace este aceite en el animal. Este aceite hace que el animal recobre la fuerza, que los músculos se pongan fuertes para poder combatir contra su opositor, contra su enemigo. Lo lindo de los búfalos es que ellos andan en equipo. Esa es la tercera característica de los búfalos. Ellos andan en manada, ellos andan juntos. Esta es una cualidad especial en que este animal, a pesar de que tiene muy pocos depredadores, siendo el mayor de esto, el ser humano nunca anda solo, sino siempre anda con la manada. Para poder derribar a uno de estos se necesita la fuerza de unos 5 o 10 leones. Los búfalos más jóvenes siempre defienden a los mayores, los cuales suelen ser quienes dirigen a la manada y van a la cabeza. Y en ciertas ocasiones las hembras pueden guiar a la manada a estar fijo el rumbo de esto. Un rebaño africano suele tener más de 1000 miembros. La cuarta característica de un búfalo es fácil en la adaptación. Es bueno mencionar que este animal, debido a los distintos lugares donde suele habitar, es de fácil adaptación. Y no importa el lugar, el sitio, cómo se encuentre o cómo está,
Él habita en ese lugar. Él se mantiene en ese lugar. No importa si está lodoso, no importa que esté fangoso, no importa que el terreno esté difícil, ahí se mantiene el búfalo. Nos parecemos a nosotros, ¿verdad? Que llega la circunstancia y lo primero que hacemos es correr. Llega la prueba y no queremos que el Señor nos dé prueba. Llega las circunstancias difíciles y no queremos pasar por los procedimientos por el cual como cristianos nosotros tenemos que pasar. Pero el animal, el búfalo, él se adapta a ese tipo de habitación donde habita, no importando el lugar en que se encuentra. La quinta característica de los búfalos es el sentido de olfato y de la audición en desarrollo. Estos animales también poseen un sentido de olfato bien desarrollado y entendido para poder aparearse. Él sabe con quién se tiene que juntar. Él sabe qué pacto bueno puede comer. Solamente con su olfato, Él reconoce dónde está la comida. Y nosotros como cristianos tenemos que tener el olfato del Espíritu Santo para cada día alimentarnos de su palabra, llenarnos de ella para poder ser alimentados por nuestro Padre Celestial y poder estar llenos de nuestro espíritu y nuestra alma esté gozando plenamente de esas bendiciones que Dios ha dejado por medio de su palabra, para que tú y yo, aunque estuviésemos en la tierra, podamos disfrutar de las bendiciones de parte de Dios. Y pocos conocen las bendiciones que las Escrituras están, porque muchas veces no leemos la palabra de Dios, no entramos a tener un tiempo de conocer a Dios por medio de la palabra, y muchas veces no tenemos la palabra de Dios ni tan siquiera para poder contrarrestar los ataques del enemigo cuando llegan a nuestra vida. Muchas veces ni la citamos porque ni tan siquiera no nos acordamos de un versículo de la palabra, o porque no sacamos tiempo para conocerla. Es el olfato lo que distingue a un búfalo. Él no depende de su vista, él depende mayormente de su oído, de lo que escucha, está atento. Nosotros tenemos que caminar este camino no por vista, sino porque hemos creído quién nos ha llamado. Hemos creído el propósito de Dios sobre nuestra vida. Hemos escuchado el mensaje de salvación. Dios te había oído, te dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. El escuchar a Dios nos hace a caminar con seguridad el paso que Dios quiere llevar a nuestra vida, porque hemos escuchado esa palabra preciosa sobre nuestra vida, del propósito, del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así como el búfalo se renueva con el aceite, nuestra vida también tiene que ser renovada con la presencia del Espíritu Santo. Nada más podría producir la fuerza que necesitamos para vencer al adversario. Sin importar las circunstancias que muchas veces llegan a nuestra vida, si nos renovamos con esa fuerza que viene de parte de Dios, nosotros vamos a triunfar, nosotros vamos a ser más que victoriosos en las manos del Señor. Trabajar en equipo como un cuerpo al cual Dios ha llamado en la unidad, sin importar quiénes seamos. Debemos de despojarnos de muchos títulos
característica de esa esencia es la fuerza del búfalo. Dios en cierta ocasión en la escritura, en número 22 dijo: Dios los sacó de Egipto. Tienen fuerzas como de búfalo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, la fuerza que le entregó Dios a su pueblo fue como la fuerza del búfalo. La fuerza del búfalo es tan potente que él puede pesar 1300 libras, tal vez, y él puede cargar el doble de su peso. Mira cuán grandes Dios ha puesto sobre vuestra vida la fuerza que Él nos da a través del Espíritu Santo. Nosotros en la palabra tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que tuvieron esa fuerza como la fuerza del búfalo. Y le hablo espiritualmente. Pero acompañada de esa fuerza, de la unción y el poder de Dios, ellos pudieron derribar enemigos. Ellos pudieron alcanzar victoria sobre su vida. Ellos vieron la mano de Dios obrar sobre ellos. Fueron hombres victoriosos. ¿Pero por qué? Porque se refugiaron en la fuerza de Dios, no en sus propias fuerzas. Fueron hombres humanos como tú y como yo, que enfrentaron situaciones difíciles en su vida. Porque aquí nadie está exento a no sufrir. Todos sufrimos en este caminar. Todos pasamos por pruebas. Todos pasamos por lucha. Pero ¿dónde tú vas a poner tu confianza cuando atraviesas los momentos difíciles de tu vida? Un hombre llamado David. Y David se sentía cansado. David sentía que no tenía fuerzas. O sea, David en un tiempo en su vida se sintió como tal vez te sientes tú ahora mismo, que no tienes fuerzas tal vez para no continuar, que la prueba que te llegó ha sido tan fuerte, tan dura,
Porque si el rey David sabía que él estaba matando a los propios suyos, también David iba a ser muerto. Y David amaba a su pueblo, y defendía a su pueblo, y peleaba con su pueblo. Y en cierta ocasión, cuando se hizo un conteo, porque le tocaba a los filisteos pelear contra Israel, uno de los soldados del rey aquí se dio cuenta que David estaba con su armada dentro del grupo. Y uno de los soldados de los filisteos del rey aquí le dijo al rey: rey, no conviene que este hombre esté en nuestro ejército, porque este hombre es el que una vez mató a uno de los filisteos. Este hombre era el que una vez estuvo en contra de nosotros. ¿Y cómo tú puedes confiar en este hombre? Sin embargo, David muchas veces tuvo que mentir o fingir el que él estaba con el rey aquí para poder salvar su vida. Hay momentos en nuestra vida que somos desenfocados de ese lugar donde Dios nos llevó, en donde Dios nos plantó, y corremos a otros lugares donde no es conveniente para nuestra vida, porque eso es lo que trae destrucción sobre nosotros. Y lo que hacemos es que no nos damos cuenta que el enemigo ha preparado una estrategia, un plan para desenfocarnos del propósito de Dios sobre nuestra vida. El cansancio, la angustia, la desesperación de David lo desenfocó de ser guiado y dirigido por Dios. Y tuvo que el rey aquí determinar una decisión sobre David. Y aquí respondió David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla, levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse a volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos se fueron a Jericel. Ya David no podía estar en tierra de los filisteos. Ya los príncipes de la tierra de los filisteos sospechaban que David no era algo bueno para estar entre ellos. Y aunque le dolió al rey aquí despedir a David, tuvo que obedecer a los príncipes de su ejército. Y dice la escritura que ya David iba rumbo hacia Siclag. Siclag era un pedazo de tierra que aquí le había dado a David para que David estuviese ahí con su familia. Porque ya que él trabajaba para el rey aquí dijo que te sea de esta tierra para que tú vivas y estés cerca de mí. Y dice la escritura que cuando David iba rumbo a su casa, cuando se iba a encontrar con su familia, dice que tardó 3 días de camino para poder llegar a Siclag. Dice que cuando llegó a Siclag, se encontraron con los amalecitas que habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban aquí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, dice la escritura que no habían matado a nadie. Y vemos nuevamente
pudo haber pensado solo de imaginarse a su familia siendo maltratada por los amalecitas. Tuvo que ser un momento cargando de angustia, incertidumbre y mucho dolor. Pero lo más esperanzante es que a pesar de que las casas estaban bajo fuego, de que habían destruido a toda su familia, ganado todo, la única esperanza que había en David es que nadie había quitado la vida a ninguno de sus hijos y sus esposas y sus familiares, que todos estaban vivos a pesar de que ellos habían sido cautivos. Vimos a Dios, aunque David no se encontraba en el hogar, vemos a Dios protegiendo a su familia a pesar de todo. Hay momentos en nuestras vidas en las que nos han sucedido tantas cosas malas, peores sobre nuestras vidas, pero lo que no alcanzamos a dimensionar es que aunque a veces llegan momentos de nuestras vidas difíciles, ahí está Dios interviniendo en lo peor de nuestros momentos, en lo peor de nuestras situaciones. Y a veces estamos tan desenfocados, desesperados en nuestra situación porque ha llegado a nuestra familia, ha llegado a nuestro hogar, ha llegado a mi esposo, ha llegado a mi esposa. Se ha destruido por completo una familia, un matrimonio. Se ha destruido por completo a un hijo. Y pasamos por apercibido de que a pesar de la situación difícil, ahí está Dios encargándose de lo nuestro, viendo lo que estamos pasando, de cada situación de nuestra vida. La historia dice que cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. David había sufrido mucho. David en cierta ocasión dijo en la palabra: fueron mis lágrimas de día y de noche, diciendo: ¿dónde está tu Dios? Elo, Elo, aquí, ¿dónde está? Y David lloró amargamente, y David sufrió al encontrarse en la situación de llegar y no poder ver a su familia, ver todo destrozado. Qué triste es cuando en nuestra vida hemos construido tantas cosas hermosas y de la noche a la mañana Satanás entra a nuestro hogar para destruirlo, para derribar todo el esfuerzo que Dios nos ha permitido construir nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro esposo, y de la noche a la mañana, como aprender y apagárselo la luz, el enemigo entra y devora y destroza todo lo que a nosotros nos pertenece, lo que Dios nos ha entregado. ¿Sabe por qué a David le aconteció esta situación? Porque David se desenfocó del plan de Dios de su vida. Dios no quería a David con los filisteos. Dios no quería a David con los enemigos. La desesperación llevó a David a juntarse con los enemigos. Hay a veces que como cristianos en este caminar, cuando llega el momento difícil, lo primero que hacemos es apartarnos de Dios. Lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Si Dios no tiene culpa de las situaciones que llegan sobre tu vida, al contrario, Dios está ahí, te quiere ayudar, te quiere dar la victoria. Pero David no hizo caso a permanecer en la voluntad de Dios, en consultar a Jehová, para entonces no llegar a la desgracia que aconteció con su familia. Porque mientras él estaba ya trabajando al enemigo de Dios, acá estaba el enemigo preparando una estrategia para hacer destruir
lo que le pertenecía a David. Vemos claramente ese dolor de David y sus hombres que comenzaron a llorar y a gritar de desespero y angustia. Y la escritura dice claramente que tanto lloraron y gritaron, que tanto llorar y gritar ya no tenían malas fuerzas. Y así pasan a muchos. Hemos llorado, hemos gritado, le hemos dicho a Dios, Dios, no veo la respuesta, Dios, no veo la salida, Dios, no veo que tú no me contestas, Dios, ¿cuándo vas a orar? Dios esto y nos quejamos. Y a veces perdemos la fuerza de tanto quejido y nos desalentamos. Y en vez de confiar en el Señor, perdemos nuestra confianza en Él. Yo no sé por lo que tú has pasado en tu vida. Yo no sé, tal vez los momentos de dolor y tanto llanto que ya no tiene la fuerza para continuar. Yo lo he vivido en cierta ocasión en mi vida. Cierta ocasión de mi vida de tanto sufrir, yo le dije, Señor, ya no quiero vivir sobre esta tierra, me quiero morir, porque mejor no me llevas. Mejor llévame contigo. Y así se acaba el dolor, se acaba el llanto, se acaba el sufrimiento. Pero en los planes de Dios, por el cual Él no ha permitido todavía llevarte, es porque hay propósitos en la tierra que hay que cumplirse. Y cuando esos propósitos de Dios en esta vida se cumplen, entonces Él te va a llevar contigo o me va a llevar a mí al lado de Él. Pero mientras en la tierra todavía estén los planes y los propósitos de Dios sobre nuestra vida, aquí vamos a estar hasta que Él decida buscarnos. O nosotros nos vamos con Él porque llega la muerte, o llega el arrebatamiento, nos vamos con Él y todo sufrimiento terminará. Muchas veces reflexionamos y decimos, tomé una mala decisión en mi vida. Apresuradamente corrí a hacer una acción que no estaba supuesta a tomar. Lo que le aconteció a David. Sin embargo, Dios está siempre ahí dispuesto a socorrernos y ayudarnos para poder nosotros poder atravesar ese tiempo difícil que muchas veces nosotros mismos no lo buscamos. Dios siendo bueno, que sabiendo que te lo buscaste, Él está ahí siempre presto para poder ayudarnos y socorrernos. Cuando David se cansó de llorar, de gritar, que ya no tenía más la fuerza, la misma tropa que estaba con él también se puso en contra de David y querían apedrear a David y le decían sus propios que una vez fueron a la guerra con él, le decían a él, por culpa tuya nuestros familiares se lo llevaron, y querían hasta apedrearlo porque cada uno de ellos se sentían amargos por la pérdida de sus hijos y sus esposas. Muchas veces tendemos a echarle la culpa a otro de nuestras malas decisiones, de nuestros malos caminos, cuando muchas veces los culpables somos nosotros mismos porque determinamos en tomar la acción en las circunstancias cuando se supone que no tuviéramos una mala acción para no agarrar luego las consecuencias de esa mala acción, esa mala decisión que nosotros hicimos. Pero dice
Jehová. Cada cual estaba amargo, cada cual estaba llorando, cada cual estaba sufriendo. Pero David dijo: no vale la pena llorar, no vale la pena sufrir, no vale la pena seguir con esta angustia. Yo necesito presentarme a aquel que un día abandoné, que algún día tomé una decisión fuera de él sin consultar a él qué era lo que debía yo de hacer. Y en la circuncisión más difícil de David con su pueblo, él dijo: yo necesito recibir fortaleza de parte de Dios. Yo necesito fortalecerme en Jehová. Yo necesito consultar a él. Yo necesito hablar con él para que él me diga en estos momentos difíciles en que yo y mi pueblo nos estamos encontrando, cuál es la salida, la que él nos va a guiar, nos va a dirigir para poder salir. Gloria. Y eso es lo que muchas veces nosotros como cristianos tenemos que hacer: ir delante de Jehová. Señor, yo necesito que tú recuperes la fuerza sobre mi vida. Yo necesito que tú me ayudes en este momento difícil en el cual yo estoy atravesando. Yo te pido que seas tú el que me guíe. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Y David se fortalecía en Jehová su Dios. Y dice la escritura que David fue a buscar al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y él con ese deseo de querer acercarse a Dios, de querer consultar a Jehová, él le dijo al sacerdote: acércame el efod. Yo necesito que el efod venga, Gloria. porque necesito consultar a Jehová. Necesito hablar con Dios. Y dice la escritura que el sacerdote acercó el efod. El efod era como un mantel en que se ponían los sumos sacerdotes. Y en ese delantal, era como un delantal, llevaba 2 piedras. Y vino por medio de ese delantal, vino a consultar a Jehová. Y dice la escritura que David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y Jehová le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. David había venido de muchas batallas y muchas luchas, que estaba luchando por su propio pueblo. Llega cansado de 3 días de viaje, triste porque el rey no lo dejó estar con él. Vemos que llega a su ciudad, vemos la
Y Dios te va a ayudar de la situación que te encuentras. Él te va a dar la victoria. Y dice la Escritura que estos hombres que querían apedrear a David, que estaban enojados con David, me imagino que cuando él sabía que estos hombres querían apedrearlo, que querían abandonarlo, vemos que después que recibió esa fortaleza de parte de Dios, vemos a David que llama nuevamente a estos 600 hombres y le dice: ¿sabe qué? Hay una palabra de ánimo que Dios me ha entregado. Hay una palabra de fortaleza en ese Dios que me hizo ganar la batalla ante ese filisteo. Y me imagino que David con valentía comenzaba a dar una palabra de motivación, de aliento a estos hombres. Y esta palabra venía del Espíritu Santo para que estos hombres cambiaran de pensar y pudieran unirse para hablar con David. Y comenzó a David a dar palabras. No es necesario levantar, que ellos se vieron convencidos por David. Y le dijeron a David: David, si ya Dios te habló, si ya Dios te dijo, entonces nosotros vamos a pelear. Entonces nosotros vamos a seguir, vamos a continuar a perseguir a esos amalecitas que cogieron nuestra familia y la llevaron a cautivo, robaron nuestra familia, robaron todas nuestras posesiones. Y nosotros tenemos que quitarle al enemigo lo que nos ha quitado. El enemigo muchas veces quita muchas cosas que Dios nos ha entregado. Y muchas veces tenemos que amarnos de valentía y decir: Satanás, tú no me vas a robar ni me vas a quitar lo que Dios a mí me ha dado, lo que Dios a mí me ha entregado. Tú me vas
fueran salvos, que fueran rescatados. Y así es nuestro Padre Celestial. Él quiere salvarte, Él quiere entregarte la vida eterna, Él quiere que tú tengas salvación. Él se preocupa por tu alma, no por tu ropa, no por tu casa, no por tu carro, no por las posesiones que tú tengas. Eres tú a quien Dios quiere. David lo que quería era sus hijos. Cuando un padre se encuentra en una situación de sus hijos, nadie puede experimentar ese sufrimiento o nadie puede entender ese sufrimiento sino una propia madre o un padre. El que no es padre, el que no es madre, no puede sentir el dolor que una madre, el dolor que un padre siente por un hijo. Hay madres que se desmoronan cuando un hijo cae enfermo. Siente como que ha perdido todo. Una madre que ve a su hijo enfermo postrado en cama dice: yo prefiero mejor estar en esa cama y no mi hijo. Cierta ocasión, cuando fui consultor médico allá en Puerto Rico, le dije a mi hermano, mi hijo Brian, a mi hermana, le dije: quédate ahí a lo que yo entro al consultorio médico donde el doctor. Y cuando entro donde el doctor, allá que me está atendiendo, a mi hermana se le escapa las manos a mi hijo Brian. Y cuando mi hijo Brian se le escapó de las manos a mi hermana, él entra al cuarto solito donde las agujas, las inyecciones de los tecatos, de los adictos, del SIDA estaban en el piso puesta. Allá fue mi niño de 1 año y metió las manos dentro de ese envase donde estaban todas esas agujas infectadas. Y cuando yo salgo del consultorio, le digo a mi hermana: ¿dónde está mi hijo? Mi hermana comenzó a buscar a ver dónde estaba el niño. Y yo, como una loca, me desesperé. Y yo: Brian, ¿dónde tú estás? Brian, ¿dónde tú estás? Porque como madre nos desesperamos al ver que nuestros hijos están en peligro, al ver que nuestros hijos caminan por pasos inciertos donde el enemigo los lleva por el camino de destrucción. Y me acuerdo que como loca comencé a buscar a Brian. ¿Dónde está Brian? ¿Dónde está Brian? Y de repente entro en los consultorios y ya el niño tenía la mano llena de todas esas agujas infectadas. Y yo tratando de correr para poder salvarlo, pero no pude. Ya era demasiado tarde. Ya él había metido las manos dentro de ese envase. Cuando yo vi que mi hijo puso las manos sobre ese envase, para mí se me acabó el mundo. Para mí se me acabó la vida. Yo me derrumbé ahí mismo, me tiré al suelo y le dije: Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué, Dios, permitiste que mi hijo metiera las manos en ese envase donde no se sabe cuántas personas infectadas estarán y ese haya tenido que contagiar? Yo me derrumbé. Yo sentía que la vida para mí se me había acabado. Yo sentí que ya todo estaba perdido. Y en esa angustia y ese dolor, no me importó que me miraban. No me importaba que me vieran en el piso tirada. El dolor era más grande de lo que la gente podía mirarme, observarme. Cuando terminé de llorar, el doctor se acerca a mí y me dice: Leida, yo quiero decirte algo. Yo necesito llevar a mi niño ahora a hacerse unos exámenes. Y tenemos que hacer exámenes de enfermedades venéreas como el SIDA. Porque yo tengo pacientes que tienen HIV. Y cuando el doctor me dijo esa palabra, más mi mundo se me derrumbaba. Y yo decía: Señor, ¿cómo puede ser posible que mi hijo haya tenido que introducir sus manos dentro de ese envase? Para mí no había una explicación. Para mí no había una respuesta. Y cuando salí de ese consultorio, salí afligida, salí adolorida, salí turbada, salí confundida.
Pero de momento Dios comenzó a tratar conmigo y comencé a recordar las muchas veces que Dios me había librado de la muerte. Comencé a pensar en lo bueno que Dios había sido conmigo. Comencé a recordar lo que las escrituras me decían acerca del Dios poderoso que tú y yo le servimos. Comencé a meditar la palabra de Dios en mi corazón. Y el Espíritu Santo ministraba mi vida y me decía: todo va a estar bien, todo va a estar bien. El Espíritu Santo me decía: el niño no va a salir con ningún tipo de enfermedad, el niño no fue contagiado porque yo lo guardé. Y mientras pasaba por esa agonía, pasaba sobre el sufrimiento, Satanás era experto en usar a la gente y decir: no, ya tú ves que tu hijo va a salir con SIDA, tu hijo va a salir con HIV, tu hijo va a salir positivo a esta enfermedad. Y cuando la gente me hablaba de esa manera, yo lo reprendía y le decía: no, Dios, la última palabra la tienes tú, mi confianza está puesta en tú. Señor amado, tú dijiste que nada malo iba a acontecer, que todo iba a salir bien, y la única esperanza que yo tenía era la voz de Dios. La única esperanza que había en mi vida era la palabra que Dios me había decretado. Entonces yo comencé a rechazar todos los comentarios negativos que querían turbarme, que querían bloquearme, y me iba de rodillas y lloraba frente de la cuna de mi hijo y le decía: Dios, tú me entregaste este hijo, a ti te pertenece, Dios, está lavado con tu sangre, Padre. Yo confío en ti, yo creo en ti. Y en las noches, cuando me sentía angustiada, esperando por los resultados, los análisis, gloria a Jesús, aleluya, iba de noche y me inclinaba y lo presentaba delante de Dios y le decía: Dios, Él tiene propósito contigo, Él es tu hijo, Padre. Yo sé que nada malo le va a pasar. Fortaléceme, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza, Dios mío, en este proceso en el que yo estoy atravesando. Y venía el Espíritu Santo y me fortalecía y me llenaba de su presencia, y yo lloraba y yo lloraba y lloraba sumergida en esa presencia de Dios. Cuando mi hijo recibió los análisis y los resultados, el doctor estaba más sorprendido. Él no podía ni tan siquiera creer. Qué tristeza que ni tan siquiera el doctor tenía fe de que mi hijo no le iba a pasar nada. Él estaba seguro que él iba a salir positivo a HIV. Él estaba positivo que él iba a salir con una enfermedad, porque él tenía pacientes que había inyectado en su consultorio. Cuando lo vi así sorprendido, tuve casi 2 horas dentro de su consultorio ministrándole y llevándole palabra de salvación. Un doctor reconocido en Arroyo. No le importó que la gente se quedara afuera esperando, sino que se sentó conmigo, y en vez de él darme palabra a mí, era yo la que le estaba dando palabra a él. Y luego pude comprender que todo obra para bien a los que aman a Dios, que con propósito, ¿verdad?, en su vida ha sido llamado. Yo no era la de la necesidad, yo estaba en la situación. Yo parecía ser que era la que estaba necesitada, pero me equivoqué, porque el que estaba necesitado era el doctor, no era yo. 2 horas ministrándole a este doctor. Me dijo: soy apartado, ya no sirvo a Dios. Y le dije: ¿sabe qué? Por algún propósito mi hijo tocó esas agujas, y que tú y yo en este día estuviésemos hablando, viendo de que yo estoy aquí no es por mí ni por mi hijo, sino es por ti, porque Dios te está llamando. Dios quiere que tú vuelvas a agredir. El tiempo se está acabando, y cuando llegues a más mayor ya no vas a tener fuerza
los mismos amalecitas lo habían dado por muerto. Se encontraba herido, pero ahí llegó David, no importando que él fue partícipe de la destrucción de su casa, de su hogar, de que se llevaron cautivo a su familia. David tuvo piedad de este hombre. La Biblia nos enseña que nosotros amemos a nuestros enemigos, que paguemos por bien a aquellos que nos hacen daño. Y David tuvo compasión de este hombre y le dio pan y comió y le dio beber agua. Y cuando este hombre se fortaleció, David le dijo: ahora yo necesito, ya que tu espíritu volvió a ti y has recibido aliento de vida, yo quiero que ahora tú me lleves a esa gente, a tu pueblo que tomó a mi familia. Y David hizo un juramento con este hombre de que cuando este hombre lo llevara al lugar donde estaban los amalecitas, David no le quitara la vida, sino que se la perdonara. Y lo hizo, este hombre hizo juramentar para que no lo matara ni menos lo entregara en manos de su amo. Y cuando este hombre egipcio llegó a David, a donde se encontraban los amalecitas se encontraban en una fiesta grande. Ellos estaban celebrando el botín que habían tomado de David. Y dice la Escritura que David tuvo paciencia para entrar a la guerra de batalla. David no se apresuró. David tomó estrategias y planes de parte de Dios. David, yo me imagino que estuvo esa noche clamando mientras veía a su ciudad, a sus familias en cautiverio. David tomó esa noche para consultar y clamar a Jehová, porque David se estaba preparando para el día siguiente en la mañana tomar posesión de lo que era suyo. Hoy en la noche será tu llanto, será tu sufrimiento, será tal vez tu dolor, pero la noche no durará para siempre, sino que vendrá el día, vendrá el amanecer y el sol resplandecerá. Y eso fue lo que hizo David. Él esperó en ese sol, en esa esperanza, en ese resplandor de la gloria de Jehová, para que ese día temprano en la mañana Jehová le pudiera entregar a David la victoria en sus manos. Y dice la palabra del Señor que David comenzó a ir al campo de batalla en la mañana y no estuvo guerreando en la mañana, sino que estuvo hasta la tarde del día siguiente. Era una victoria en la cual Dios le había entregado grande a David. Y dice la palabra que ninguno de ellos habían escapado, sino solamente 400 hombres que montaron sobre los caballos y huyeron, y libró a David todo lo que le pertenecía, que los amalecitas le habían tomado. Y dice que no faltó cosa alguna, ni chica ni grande, ni hijo, ni hija, de todo lo que los amalecitas habían robado a David. Dice la Escritura que todo lo había recuperado. Qué lindo es nuestro Dios. Dios quiere entregarte lo que has perdido. Dios quiere entregarte la victoria. Dios quiere que tú entregues tu situación a Él. Dios solamente te pide: acércate a mí, habla conmigo, pide dirección hacia mí y te guiaré y te enseñaré qué es lo que tú debes de hacer, cuáles son las estrategias para que enfrentes al enemigo, para que luches por lo que Dios te ha dado. No te canses en este caminar. Esto es para valientes. Esto es para aquel que quiere llegar hasta el fin de la meta. Y ese fin de la meta es cuando nos vayamos al reino de los cielos. No podemos soltar el arado sobre vuestra vida, sino que tenemos cada día que agarrarnos más del Señor. Hay muchos rumores ahora mismo afuera de la calle sobre los presidentes, el presidente que
cristianos debemos de mantenernos firmes. Si tenemos que morir, moriremos por la causa de Cristo. Pero no podemos acobardarnos, sino armarnos de valentía hasta que podamos cumplir la meta final, que es el cielo. Hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a estar puestos de pie. Damos gracias al Señor por el mensaje de esta preciosa tarde. Yo no voy a invitar a nadie que pase al frente, pero sí sientes una inquietud en tu vida, una situación, desde ahí orar al Señor. Desde ahí Dios te está escuchando. Clama a mí, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es triste ver que mucha gente pierde de muchos secretos y muchos misterios y muchas bendiciones que Dios da a un hijo que se entrega por completo a Él. Hombres de Dios vieron grandes señales, grandes milagros, vieron a Dios obrar, pero era porque pusieron su confianza en Dios. Tú no eres esto, ellos no eran mejores que nosotros, esos hombres no eran mejores que nosotros, pero ellos hicieron diferencia y alcanzaron reino y alcanzaron victoria porque sus vidas dependieron totalmente de Dios. Así que oramos. Dios bueno, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque nos da fuerzas como el búfalo, Dios mío. Permite que ese aceite, que esa unción tuya sea derramada sobre cada una de nuestras vidas. Necesitamos bañarnos, sumergirnos, así como el búfalo cuando se sumerge dentro de las aguas y pasa tiempo dentro de esas aguas. Permítelo, Padre, que como hijos nos sumamos, nos sumergimos dentro de tu palabra, dentro de tu presencia, para recobrar esa fuerza como del búfalo, Dios mío, y que podamos resistir y pelear contra la acechanza del enemigo, Padre. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, ayúdanos a continuar a ser guiados por ti, a ser dirigidos por ti, Señor amado. Yo